Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos para tratar un tema muy importante que hoy, en los últimos tiempos, parece que está en desuso, que es preguntarnos qué es la Navidad. Podemos decir que el ser humano es un ser racional. Un ser racional significa que el ser humano tiene inteligencia, es un ser inteligente. Nosotros podemos decir que los animales tienen cierto grado de inteligencia, pero cuando decimos que los animales son inteligentes, estamos diciendo o comparándolos con nosotros. Y los seres racionales somos los seres humanos y no los animales. Por lo tanto, el que un animal pueda resolver un problema, eso no lo hace inteligente. Lo que hace inteligente a una persona es que esa persona pueda hacerse preguntas y respondérsela uno, ya sea en un tiempo finito o en un tiempo muy prolongado. Por ejemplo, ahora nosotros nos estamos haciendo la pregunta de qué es la Navidad. Y eso nos hace ser un animal racional, el hacerse preguntas. Cosa que los animales no se hacen preguntas. Por lo tanto, eso es una de las características que nos identifican de ser inteligente y que un animal esas cosas no le interesan. Una de las preguntas que como ser inteligente nos hacemos es ¿para qué estoy yo aquí? ¿O existe Dios? Todas esas preguntas que nos hacemos y en definitiva tienen que ver con algo abstracto, porque una idea es algo abstracto, no es algo material, no es algo tangible, sino que es algo intangible, no se puede medir porque está en la mente. Eso forma parte de la racionalidad de las personas. Por lo tanto, para contestar esta pregunta, ¿qué es la Navidad? ¿Sí? Vamos a ir haciéndonos preguntas y contestándolas con la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra Navidad deriva de la palabra natividad, ¿sí? Que viene del latín nativitas, que significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién o qué? Es la pregunta que nosotros no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que estamos festejando? ¿El nacimiento de quién? Entonces, para contestar esa pregunta, vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 10 al 12. Y dice: no teman, les anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Es decir, para que pongamos en contexto, los ángeles se presentan a los pastores y le dicen: no teman, les anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Les ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor en la ciudad de David. Y tendrán por señal que encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Por lo tanto, para que respondamos a estas preguntas, ¿quién nació? Nació un Salvador, que es el Cristo Señor en la ciudad de David, como había sido la profecía del profeta Isaías en el capítulo 7 de Isaías, versículo del 10 al 14, que se iba a dar la señal y que dice: escucha, casa de David. Y acá lo que nació en la ciudad de David. Y la señal que le fue dada a los pastores es que iban a encontrar un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Por lo tanto, tenemos que nació un Salvador, ¿sí? Y ese Salvador nació
en un pesebre. Un pesebre es un lugar donde estaba lleno de animales, donde se guardaban los animales. O sea que nació en el lugar más humilde que podíamos encontrar. Bien, entonces la primera respuesta fue respondida. Nació un Salvador que es el Cristo Señor. Bien, ahora, ¿Salvador de quién o quién? ¿A quién vino a salvar este Cristo? Y para eso nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dice, esto cuando el ángel se le presenta a María, ¿sí? Y dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Perdón, el ángel se le presenta un sueño a José. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ya tenemos nombre del Salvador, se va a llamar Jesús. Y porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ese Salvador, ¿a qué vino? Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Nació un Salvador llamado Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Entonces vamos respondiendo primero, ¿quién nació? Nació un Salvador. ¿Salvador de qué? Jesús, que nos vino a salvar de los pecados. Ahora la pregunta es, ¿de qué pecado nos vino a salvar Jesús? Y eso está en el capítulo del Génesis, capítulo 2 del libro del Génesis, el primer capítulo de la Biblia, del 2, y tomamos los versículos 16 y 17. Y la palabra de Dios nos dice, a ver, para que pongamos en contexto, porque si no, dice, vamos al principio de todo, o sea, Bereshit, Génesis, en nuestra Biblia, en la Biblia católica, se llama libro de Génesis, pero en la Torá judía, este libro se llama Bereshit. Bereshit significa en el principio, es decir, que los primeros 5 libros en la Torá judía, la primera palabra es el nombre del título, o sea que la primera palabra del libro es en el principio, por lo tanto en la Biblia hebrea se llama en el principio, o sea que el Génesis es el principio de todo. También es el principio del pecado, por lo tanto acá lo que vamos a ver es qué pasó con Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres. Y lo que vamos a ver es que Adán y Eva desobedecieron el único mandato dado por Dios. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo, que dice, Dios dijo a Adán, de todos los árboles del paraíso puede comer, pero del árbol del bien y del mal no comas, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Es decir, que de todos los árboles creados, ¿sí?, de todos los árboles, solo de uno no podía comer. Y ahora vemos cuándo pasó eso, cuándo cayó Adán y Eva en el pecado. Eso está en Génesis 3, del capítulo 4, del capítulo 4 en adelante. En el capítulo 4 dice, acá tenemos el querubín protector, ¿sí?, es decir, Satanás, la serpiente, le dijo a Eva, no morirás, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, que la serpiente engañó a Eva, ¿sí?,
buscándole, mostrándole un fruto que era agradable a los ojos, ¿sí? Y ahí Eva cayó en ese pecado. Ese pecado es que Eva, o sea, Dios era el único que podía decirle al hombre qué era lo bueno y qué era lo malo. Eso es el significado del libro del Génesis. Eva, al comer el fruto del árbol del bien y del mal, lo que se hizo Eva es hacerse como Dios, es decir, ella tener la plenitud de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, y no hacerle caso a Dios, sino que por sus propios medios ella decidió qué era lo bueno y qué era lo malo para el hombre, y no lo que Dios le había dicho. Es ahí donde se transgredió ese mandato dado por Dios. El único mandato fue transgredido, por lo tanto, el pecado fue contra Dios. Pero, a pesar de que el hombre había pecado, Dios da una buena noticia. Eso lo encontramos en el protoevangelio. Eso es Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 es lo que denominamos el protoevangelio. Proto en griego significa primero, o sea, decir, y evangelio significa buena noticia. Por lo tanto, es la primer buena noticia después del pecado de Adán y Eva. ¿Y qué pasó acá? Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Es decir, que habrá enemistad entre Satanás y la mujer, entre los hijos de Satanás y los hijos de la mujer. El hijo de la mujer le iba a pisar la cabeza y los hijos de Satanás le iban a acechar el talón. Y el hombre se perdió acá de comer del árbol de la vida. Había dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. En vez de elegir el árbol de la vida, eligió el árbol del bien y del mal. Y ahí el hombre se cerró el camino al árbol de la vida. El hombre ya no podía comer del árbol de la vida. Eso lo vemos en el Génesis, en el capítulo 22. O sea que la buena noticia, ¿sí?, es que iba a haber un hijo de la mujer que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Dice en el versículo 22: porque el hombre se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, que no vaya a tender su mano al árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Acá tenemos dos cosas, ¿sí? Primero, acá dice Dios, porque el hombre se ha hecho como uno de nosotros. Si Dios es uno, ¿cómo dice como uno de nosotros? Acá ya aparece con un velo lo que sería la Trinidad. No dice como el hombre se ha hecho como yo, ¿sí?, sino como uno de nosotros. Está diciendo que no hay una persona, sino que hay varias personas. Por lo tanto, acá hay un velo que todavía no está revelado de la Santísima Trinidad. Conocedor del bien y del mal. Es decir, que el hombre, por decisión propia, dice qué es lo bueno y qué es lo malo, sin preguntarle a Dios, sin tener en cuenta a Dios. Y que no vaya a tender su mano al árbol de la vida y comiendo de él tenga vida eterna. Acá hay dos cosas. Decir Dios es malo porque quitó el árbol de la vida y ahora el hombre ya no puede tener vida eterna. No. Lo que está diciendo Dios acá, que sí, porque Dios siempre quiere lo mejor para la criatura. Si una vez que el hombre había pecado, comía del árbol de la vida,
iba a vivir para siempre, pero alejado de Dios. Y Dios nos quiere para nosotros, al lado de Él. Por lo tanto, si uno come en pecado el árbol de la vida, se iba a condenar eternamente. Eso es lo que está diciendo el versículo 22. Y después, en el versículo 24, vemos que dice: Dios expulsó al hombre y puso delante del jardín del Edén un querubín para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que el camino del árbol de la vida se cerró. Esto está relacionado totalmente con la Navidad, porque con la llegada de Jesús, ese camino al árbol de la vida se empieza a abrir. Por eso la Navidad es la llegada de nuestro Salvador. Ese camino que se había cerrado el árbol de la vida se empieza a abrir. Ese es el significado primero de la Navidad, que vamos a poder tener de vuelta acceso al árbol de la vida. Vamos a poder comer del árbol de la vida. Bien. Entonces podemos decir que nosotros, a través del pecado, o sea, nuestros primeros padres, nos hicimos dioses, creyendo saber qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros, olvidándonos de Dios y pensando solamente en nosotros mismos. El cielo se cerró y ya nadie podía entrar. Las puertas estaban cerradas. El árbol de la vida fuera de nuestro alcance. Esto significa que todo hombre nacido de nuestros padres no podía acceder al cielo. Acá vemos el pecado original. ¿Sí? Jesús vino ¿a qué? A salvarnos del pecado original. Es decir que, pero acá yo voy a hacer porque muchas veces no se entiende, o decir, ¿cómo un niño recién nacido puede tener pecado? Nosotros decimos que ese pecado es heredado de nuestros primeros padres. Pero vamos a ver de otra manera para que se entienda. Acá no es que nosotros nacimos con pecado. Nosotros nacemos sin algo. Adán y Eva, cuando pecaron, perdieron la gracia. Por lo tanto, todos los nacidos de Adán y Eva, todos los mortales nacidos de Adán y Eva, nacían sin la gracia. Jesús vino a restituir esa gracia. Es decir, que nosotros nacemos sin esa gracia, y a través del bautismo esa gracia salvífica vuelve a nosotros. Y eso es lo que nos da la vida. Bien. Entonces tenemos un Salvador, nos volvemos a hacer la pregunta: ¿quién nació? Nació un Salvador. ¿Salvador de qué? Del pecado. ¿Sí? O dicho de otra manera, nos vuelve a salvar dándonos la gracia, ¿sí? Y esa gracia nos va a dar vida eterna. Otra pregunta que podemos hacer: ¿por qué Dios mandó a su Hijo? ¿Y por qué no mandó a un hombre o a un ángel? Sino que Dios mandó a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Primero, esa ofensa que hecha a Dios, nadie la podía restituir, solamente Dios podía restituirla. Solo Dios podía pagar esa ofensa, y la pagó con sangre. Esa sangre redentora de Jesús fue el Hijo obediente que pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Ahora bien, nació el Salvador, nos devolvió la gracia a través del bautismo. Fíjense en que la Navidad representa todo eso. No es solo el nacimiento, sino que es el nacimiento de la salvación nuestra. Porque a través de Jesús nosotros conseguimos la salvación. Conseguimos la redención y la justificación. La redención a través de su muerte, y la justificación a través porque Él resucitó
conseguimos la justificación a través de que Él resucitó y como mediador entre el Padre y nosotros, conseguimos lo que llamamos justificación, porque es Él con su sangre que se pone delante nuestro y somos agradables al Padre, pero no por nosotros mismos, sino por Cristo. Bien. Ahora, la Navidad es una fiesta que significa el nacimiento. Ya vimos que es el nacimiento de nuestro Salvador. Este Salvador dejó una doctrina. Vino a salvarnos, pero para que sigamos Él, que es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Debemos seguir lo que Él enseñó. Y Jesús en Mateo, capítulo 4, versículo 17, en Mateo 4, versículo 17, dice, Jesús empieza a predicar y dice, arrepentíos porque se acerca el reino de Dios. ¿Sí? Y en Marcos 1.15 dice, cumplido es el tiempo y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Acá habla de un arrepentimiento, es decir, que nosotros, para comenzar a transitar ese camino que es Jesús, debemos arrepentirnos. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Sí? Como Jesús fue obediente al Padre, nosotros tenemos que tratar de ser obedientes también al Padre. Entonces, la Navidad no solo significa nacimiento, sino que es un llamado al arrepentimiento. La Navidad es dejar nacer nuevamente a Jesús en nuestros corazones. Y para dejar nacer a Jesús nuevamente en nuestros corazones, yo me tengo que arrepentir de todo lo que hice. Si yo estoy lejos de Dios, de volver a tratar de acercarme a Dios a través de las oraciones, a través de empezar a ir a misa y por supuesto de ir a confesarme, porque la sangre de Cristo nos llega y nos limpia el alma en el sacramento de la confesión. Nosotros tenemos algo que es muy importante, que es la Eucaristía. Para tomar del árbol de la vida, que fue el camino que se cerró y que el hombre ya no tenía acceso al árbol de la vida, que era el alimento que da vida eterna. Ese alimento hoy nos llega a través de la Eucaristía. Y para yo comer ese alimento, tengo que estar en gracia. ¿Qué significa estar en gracia? Estar sin pecado mortal. Si yo tengo conciencia de que estoy en pecado mortal, entonces no puedo acercarme a la Eucaristía, no puedo acercarme al árbol de la vida, porque estoy como Adán y Eva en ese momento cuando pecaron. Para poder acercarme al árbol de la vida, tengo que volver a nacer. Ese volver a nacer, primero nazco en el bautismo. Cuando yo caigo en el pecado, cuando hablo de pecado mortal, tengo que volver a nacer. Para volver a nacer tengo que confesarme. Ahí me es devuelta la gracia, esa gracia perdida por los primeros padres. Cuando yo estoy en gracia es cuando yo puedo tomar del árbol de la vida. Es la única manera de poder tomar el árbol de la vida. Voy a repetir de vuelta, aunque ya está en uno de los otros videos, que para que sea pecado mortal se tienen que dar tres circunstancias. Y todas es y, no o. ¿Sí? O sea que es una conjunción. Primero, para que sea pecado mortal tiene que ser materia grave. Eso significa que tiene que estar dentro de los 10 mandamientos. Esa ofensa. Segundo, tiene que ser hecha con pleno conocimiento, con pleno consentimiento y con plena voluntad. Es decir, que yo tengo que saber que eso es un pecado mortal y yo lo tengo que hacer con voluntad mía. Es decir,
que no, si alguien me está obligando a hacer algo, no sería un pecado mortal. El pecado mortal es que cuando yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo y lo hago voluntariamente. Eso llegaría a ser pecado mortal, y cuando estoy en pecado mortal no podría comulgar. Que en esta Navidad es un deseo para todos que al levantar la copa pensemos nosotros que decimos ser cristianos y católicos, levantemos la copa y pensemos que en el día ha alumbrado la luz que ilumina a todo hombre. Y levantando la copa, demos gracias primero a Dios, que envió a su único Hijo solo por amor, porque nosotros ni siquiera éramos merecedores de esa gracia. Y porque el Padre nos ama tanto, fue que mandó a su Hijo para que nos pueda salvar. Pero el salvar no es que Cristo murió en la cruz, resucitó y yo ya soy salvo, sino que yo tengo que dar pelea todos los días para poder ser salvo. Todos los días tengo que intentar ser santos. Y yo puedo ser santo no por mis propias fuerzas, sino por la gracia dada por Dios. Porque Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Por lo tanto necesito de la gracia de Dios, y a través de Él y con Él yo voy a llegar a la salvación y a ser santo. Por mis propias fuerzas eso es imposible. La gracia es la ayuda de Dios para que yo pueda ser santo. Todos estamos llamados a ser santos. Bueno, creo que hemos terminado por hoy. Mi sinceridad para todos de que tengan una feliz Navidad y que se acuerden y que digan una plegaria todos juntos en la mesa, dando gracias a Dios por todo lo que nos ha tocado este año, sea bueno o sea malo, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Aunque nosotros, fíjense que generalmente nosotros nos quejamos, ¿por qué me mandas esto, Señor? ¿O por qué me pasa esto? Y Él lo sabe todo. Él sabe por qué nos manda las cosas. Nosotros en cambio no sabemos nada. Y Él tiene conocimiento de todas las cosas y sabe que de un mal puede sacar un bien mayor. Que tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, y que Dios bendiga a todos, y que el año 2019 todos empiecen pensando en que Jesús viene a morar en tu corazón. Pero para eso tengo que abrirles la puerta de mi corazón. Si yo no le abro la puerta, Él nada puede hacer, porque Él siempre respeta la libertad de las personas, porque lo primero que nos dio fue la libertad. Por lo tanto, Él no nos va a obligar a que vayamos con Él. Eso es una decisión que cada uno debe tomar. Amén.